Como verán ahí, el título de esta enseñanza es "No olvides ninguno de sus beneficios". Y para ello, para esta enseñanza, está basada en el Salmo 103. Por favor, acompáñame al libro de los Salmos, al capítulo 103. Salmo 103, hermanos, así es. Y dice: alabanzas por las bendiciones de Dios. ¿Quién escribió ese salmo? Ahí está, abajito. ¿Quién lo escribió? Así es, el salmista David. ¿Cuántos estuvieron la clase, la enseñanza o el culto del domingo anterior? ¿Sí? ¿Estuvieron? Levanten sus manitos los que estuvieron. ¿Sí? Sí, en la noche me refiero, en la noche. A ver, unos cuantos nomás por ahí. Bueno, también tuve la oportunidad de predicar y también hablé de, en este caso era el Salmo 51, también escrito por el rey David. Pero hoy también hablaremos de un salmo, también escrito por el rey David, el Salmo 103. Ahora, para poder entrar a esta enseñanza, quiero que, imaginemos, algo muy real también en muchas familias, pero imaginemos a un niño en la Navidad. Vamos a imaginar a un niño en la Navidad. Ahí está el árbol y están todos los regalos alrededor del árbol, ¿no? A veces todos los regalos es para un niño. No sé cuántos niños tienes en casa, 2, 3. En esta Navidad hubieron en casa tres niños, y ahí cada uno con sus juguetes. ¿Cómo se ponen los niños cuando comienzan a abrir los regalos, hermanos? ¿Qué dicen? Contentos, ¿no? ¿Cuántos niños están contentos o los niños los ven tristes? Contentísimos, ¿no? Pero, hermanos, el niño puede estar, dice, abre juguetes, ropa, dulces, etcétera, cosas así, ¿no? El niño ríe, el niño comienza a jugar, pero de pronto, la emoción puede cambiar en el niño. ¿Les ha pasado? Justo en Navidad, la emoción cambia en el niño. ¿Qué pasó? Por ejemplo, no tenía pilas el carro. ¿Les ha pasado, hermano? O sí compran sus pilas. No tenía pilas el carro. O de repente el niño que recibió el juguete ve al otro y dice: yo quiero tener ese, no quiero este. Justo en esta Navidad por ahí había una niñita pequeñita y le dan un juguete de ese tamaño, un rompecabezas y todo. Y dice: a mí no me gustan los rompecabezas. Agarra, va y se lo da. No, toma, este es para ti. Así de sueltos son, pero miren cómo pueden cambiar. Ellos, algunos dicen no lo quiero, de repente otros lloran, otros gritan, otros se enojan, ¿no? ¿Les ha pasado? Por ejemplo, ya eran las 2 de la mañana y los niños seguían jugando, mientras que yo después de esa caja china que me comí, estaba ya, ¿qué hora se duermen, no? Estaba ahí luchando ya con el sueño, 2 de la mañana y ellos no se acababan. Así que ya le dije: hija, a dormir. De pronto los niños dicen: no, papá, o no, tío, déjame un ratito más. 2 de la mañana, imagínense. Solo por esta vez, porque mi hija duerme 9 de la noche. La acuesto 9, pero que se duerma a las 9 no lo sé. Hermanos, un niño siempre se va a enfocar en lo que tiene delante. Un niño siempre se va a enfocar en lo que está viendo. Y si algo de lo que está viendo lo pierde, pues puede cambiar sus emociones. Puede llorar, puede gritar, de repente puede enojarse. Y es parte de la niñez. Es una reacción. Ellos tienen una reacción inmediata y está sujeta mucho a la emoción. Está sujeta a la emoción y no a la reflexión. Los niños no reflexionan mucho, ellos más de lo que ven reaccionan. Es así, ¿no es cierto? Saben que los niños van a reaccionar por lo que ven. Pero ahora lo vamos a comparar con personas ya adultas y maduras. Personas que ya reflexionan. Personas que comienzan a ser conscientes, ya no del árbol o de lo que está alrededor, porque eso es pasajero, sino personas que comienzan a ser conscientes de todo lo que han tenido en su vida.
una mirada a su vida, a través de su vida, a través del recordar todas las cosas. Y yo quiero invitarte ahí en esta mañana también a recordar todo este 2025. No te enfoques en el árbol, porque el árbol y los regalos, la otra semana ya no va a estar, ¿no? Ya no va a estar. Exacto. Pero las bendiciones que Dios te ha dado, cómo Dios te ha acompañado este 2025, cómo Dios te ha bendecido y has dado esos pasos de fe, porque la vida cristiana son pasos de fe, en los cuales tú dices, Señor, tú me llamas a hacer esto, a hacer tu voluntad, doy mi paso de fe y tú me bendices. Es así, ¿no es cierto? Entonces la vida cristiana, hermanos, y dentro de una persona madura, ya no va a ver las cosas simplemente por lo que está ahí en el momento, sino una reflexión de lo que Dios le ha dado en todo este año. ¿Ha salido adelante en las dificultades? ¿Han habido dificultades este 2025, no? Sí, hemos salido y el Salmo 103, hermanos, este Salmo 103 va a iniciar llevándonos directamente, hermanos, a poder reconocer, poder alabar a Dios, pero ya no de una manera así como el niño, que lo que ve y reacciona, no, nos va a llevar a un agradecimiento. Y justo hoy día en la mañana el pastor Fernando predicaba de ser conscientes con la alabanza a Dios. Entonces el Salmo 103, hermanos, nos va a llevar directamente a una alabanza, a un agradecimiento, pero consciente. El salmista David, o el rey David, no esperaba sentir las ganas de alabar. Él va a decir algo muy importante. Él se va a ordenar a sí mismo, a decir, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos al Salmo 103 y dice el versículo 1 y 2 del Salmo 103. Salmo 103, 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, hermanos. Entonces lo que vamos a ver en primer lugar para poder entender este salmo, que yo lo he partido, este salmo, este capítulo, en 4 partes, pero por razones de tiempo vamos a ver solo una parte. La primera parte vamos a ver. Pero el Salmo 103, hermanos, inicia diciendo, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista entra y comienza a mencionar cuál es el propósito de este salmo. El propósito de este salmo, hermanos, es que nosotros debemos de madurar en la alabanza a Dios. ¿Cómo hacerlo? Con una alabanza consciente, una alabanza que piensa en todas las bendiciones, pero también esta es una alabanza armoniosa. ¿A qué me refiero con eso? En el versículo 1 y 2 estábamos viendo, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nos lleva, hermanos, a una alabanza consciente, una alabanza en la cual dice David, yo no debo de olvidar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo no debo olvidar todo cómo es que Dios se ha ido manifestando a mi vida. Debo ser consciente de cómo Dios se comenzó a demostrar desde que lo conocí. Amén. Así debe ser. Nosotros debemos de pensar, ¿cuándo lo conocimos? ¿Cuándo conociste a Dios? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo te alcanzó? ¿Cómo te tocó? ¿Cómo comenzó a obrar en tu vida? ¿A quién utilizó? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un pariente? ¿En la radio? ¿En el internet? Hay algunos que han llegado acá por Google Maps. ¿Cuántos han llegado por Google Maps? Yo llegué porque, ahí está una hermana que ha llegado por Google Maps. Yo llegué porque mi madre, yo soy de Sullana, si me sale el guá, ya sabes por qué es, ya, porque yo soy de Piura, ya, yo soy de Sullana. Entonces,
Mi mamá se regresaba a Sullana y me dice, ya me estoy yendo en la agencia. Y había una agencia acá al costado, acá donde antes había una avícola, una pollería, venta de pollos, ¿no? O creo que ya salió. Y yo, por despedirla, me acerco, me dice, no es de acá, es antes Fiori, ¿no? Fiori, ahí estaban todos los buses. Y dije, y ahora mamá, ya no me alcanza el tiempo. Bueno, ya muy triste, iba a tomar mi carro que a las 7:03 pasaba acá. Y justo veo a la iglesia. Ingreso. Un hermano, un ujier, buen trabajo, ujieres decían así, Luis Tarazona, adelante. Había un culto y acá estoy, imagínate, hermano. Entonces Dios, hermanos, si te pones yo me pongo a pensar eso siempre, ¿eh? Por eso yo, de verdad que el trabajo de los ujieres es un trabajo clave, hermanos, de verdad. En ese recibir, en ese, ¿qué tal? Ese buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es clave para que una persona se pueda integrar a la iglesia. Es un gran trabajo, hermanos. Es un gran y un buen trabajo el de los ujieres. Entonces, vemos ahí, hermanos, que el salmista dice, no olvides ninguno de los beneficios. Entonces, lo que estaba mencionando era que tenemos que tener una alabanza consciente. Y tenemos que, voy a decirlo así, incluso hasta obligarnos, ordenarnos a que no olvidemos ninguno de los beneficios que Dios ha tenido en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista dice, me ordeno a no olvidarme? Porque nosotros somos de olvidarnos, olvidadizos. ¿Cuántos son olvidadizos acá? Mi esposa me dice, ya te olvidaste seguro, ¿no? Y yo también, pues sí, me olvido. Entonces tenemos hermanos que siempre están recordando. Acuérdate de este culto, acuérdate de las alabanzas, de todo eso. Otra cosa que también vemos en estos dos versículos es una alabanza profunda. Una alabanza profunda. No es simplemente un decir santo Dios de boca, de labios, o de repente simplemente unas manos levantadas, sino acá dice, bendice pero con el alma. El versículo 2, bendice alma mía Jehová. Para poder alabar a Dios, tenemos que alabarlo desde lo más profundo de nuestro ser. Amén. Para poder alabar a Dios, debemos de hacerlo con todo y lo más profundo de nuestro ser. Bendice alma mía con todo mi espíritu, con toda mi alma. Pero acá también dice, bendice con todo nuestro ser. Bendice alma mía con todo mi ser. El versículo 1 dice, bendiga con todo mi ser. Cuando yo decía que el propósito de este salmo es que sea una alabanza consciente, pero también armoniosa, ¿a qué me refería con armoniosa? Me refería a que lo que recuerdo debe estar armonizando con el corazón y con todos mis actos. Sencillamente, la alabanza a Dios y recordar una alabanza a Dios, una alabanza que le agrade a Dios, debe ser consciente con lo interno, con el alma y con todo mi ser. Todo esto tiene que ser armonioso, hermanos. ¿Y en qué, según estos dos versículos, en quién debe estar centrada la alabanza? Dice el versículo 1, a la parte final, ¿en quién debe estar basada la alabanza? En la santidad de Dios, hermanos. Así es. La alabanza, nuestra alabanza, debe estar centrada en la santidad de Dios. ¿Tú quieres alabar a Dios? Debe estar centrada en la santidad de Dios. ¿Quieres reconocer y bendecir a Dios en todo este año? Tu mente, tu corazón, todo tu ser consciente, alabar la santidad de Dios. Amén. Así debe ser. Entonces, vuelvo a repetir que David se ordena a sí mismo recordar todos los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido siempre va a traer
alabanza. Acuérdate bien de eso. Un corazón que recuerda es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido siempre tendrá, ¿qué tendrá? Alabanza. Si no puedes alabar a Dios es porque no estás recordando lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces debemos recordar. Entonces yo decía que en este salmo yo lo he dividido en 4 partes, hermanos, y la primera parte es la que nos vamos a enfocar del versículo 3 al versículo 5. Vamos a leer versículo 3 al versículo 5, hermanos. Lo leemos, dice así, a ver, ¿se ubican? Dice Salmo 103, versículo 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Primera cosa, primer grupo que debemos de nosotros recordar es que Dios nos renueva. Dios nos renueva cada día, nos renueva cada día. Justo hoy día antes de venir a la enseñanza, al culto, mi esposa estaba planchando, contenta, saltando, alegre, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué pasa? Estoy emocionada, me dice. ¿Y por qué estás emocionada? Lo que pasa es que ya este es un cierre de año. Un cierre de año y a mí me alegra, me emociona esto cerrar y este nuevo año en el que ingreso. ¿También se emocionan por ello, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ella estaba emocionada y yo digo, ¿cuán importante son estos vamos a decir, estos cierres y este nuevo abril de año, este 2026? Y también en los días. Imagínate que no hubiese días, solo hubiese uno solo en toda tu vida. Entonces, vamos a decir, podrías decir, ya, hoy es un nuevo día y hoy puedo hacer las cosas de nuevo. Imagínate que tú simplemente sea un solo día tu vida y que dure, pues, no sé, 60, 70 años, 80 años. Cuán importante, yo decía, es estos cambios, cerrar y abrir. Entonces, este punto, hermanos, está dirigido hacia eso, a cerrar algo que Dios ya lo está permitiendo que quede atrás y que se levante algo nuevo. El versículo 3, hermanos, va a decir, lo primero es que Dios perdona nuestros pecados. Para ser renovados cada día, hermanos, para ser renovados cada día, el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Hermanos, una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros, si no tenemos el perdón de pecados, no podemos ser renovados. No podemos ser renovados. Y el salmista David decía, Él es quien perdona todas mis iniquidades. Pensando en ello, en el Salmo 51, en el versículo 1 y 2, el Salmo 51, versículo 1 y 2, que fue uno de los versículos que estuvimos viendo la semana pasada, Salmo 51, 1 y 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Para ser renovados, el salmista David va a decir que yo necesito encontrar el perdón de mis pecados. Es lo primero que tenemos que buscar para poder ser renovados. Si no hay perdón de pecados, no hay renovación de tu espíritu, no hay renovación de tu alma. No puedes adorar a Dios, no puedes alabar a Dios,
no puedes reflexionar en las misericordias de Dios. Entonces lo primero que aquí el salmista va a decir, que nosotros necesitamos ser lavados de nuestra maldad. Amén. Nosotros necesitamos ser lavados del pecado, porque el perdón, hermanos, el perdón es el punto de partida para tu renovación espiritual. El perdón, encontrar el perdón de tus pecados es el punto de partida para tu renovación espiritual. Pero ¿qué pasa si mi corazón decide no ir al perdón de Dios? El Salmo 66, 18, también el salmista va a decir en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, la iniquidad, que dice, el Señor no me habría escuchado. Justo en el segundo culto de hoy, el hermano Enzo que estaba predicando, él decía que es difícil soltar, es difícil dejar el pecado. ¿Por qué? Porque muchos, aunque saben, justo decía él, ¿no? Decía, aunque saben que le está haciendo mal, pero ahí siguen, lo prefieren el pecado. Hermanos, ¿sabes por qué muchos de nosotros no estamos pudiendo alabar a Dios? No estamos pudiendo hacer una alabanza consciente y que esa sincronice con nuestra mente, nuestro corazón y con todo nuestro ser. Es porque, como dice acá el Salmo, dice, nosotros muchas veces estamos mirando la iniquidad. Y es por eso que el Señor no nos escucha. Es por eso que el Señor no atiende nuestras oraciones. Es por eso que el Señor no está obrando en nuestra vida y no podemos alabarlo con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos, ¿qué cosa? Mirar la iniquidad. Y por ello Dios no nos oye. Como dice la palabra de Dios, que el pecado ha hecho, ¿qué cosa? División entre Dios y el hombre, ¿no? Y dice que por eso no puede haber una relación, una comunicación. Entonces, hermanos, lo primero que estamos viendo es que para ser renovados cada día, nosotros tenemos que encontrar el perdón de nuestros pecados, ¿dónde? En Dios. Amén. Bien, segunda cosa, hermanos, en el versículo, regresando al Salmo 103, va a decir en el Salmo 103, versículo 3, es en la parte final del versículo 3, dice, es el que sana todas tus dolencias. Sana todas tus dolencias. Cuando el pecado, hermanos, o directa o indirectamente comienza a obrar en nuestras vidas, el pecado afecta profundamente en nuestras vidas. Afecta profundamente en nuestras vidas. ¿Y sabes qué pasa cuando el pecado comienza a obrar en el corazón de la persona? El corazón se comienza a apagar para adorar a Dios, para alabar a Dios. Porque esas son las consecuencias de haber caído en el pecado. No tienes el deseo de alabar. No puedes ser consciente de lo que Dios ha hecho, porque el pecado, hermanos, comienza a apagar tu gozo, tu alegría. Pero mira, fíjate en el Salmo 51:8, dice el Salmo 51:8, David comienza a buscar una renovación, ya no tan solo en el perdón de los pecados, sino ahora en sanar sus dolencias. En el 51:8 dice, hazme oír, Dios, ¿qué cosa? Gozo y alegría, para que se recreen estos huesos, este cuerpo, todo este ser que ha sido abatido,
que ha sido abatido. ¿Por qué ha sido abatido? Por su pecado. Porque recordábamos lo que David había hecho. Él había mandado a matar a Urías, uno de sus militares, a uno de sus fieles soldados. ¿Por qué? Por su mujer, por la mujer de Urías, porque David estaba deseando a la mujer de Urías. Entonces dice, después de todo, de ese abatimiento, él va a decir: Dios, lávame, purifícame, devuélvame el gozo, devuélveme la alegría, devuélveme, Señor, esa relación que yo tengo contigo. Esconde tu rostro, dice, tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Versículo 10 va a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En estos días, hermanos, por ejemplo, en el celular, abres Instagram, no sé, cualquier aplicativo, y me comienza a salir: no combines verduras con tal cosa porque va a hacer daño a tu cuerpo. No sé si les aparece eso, ¿no? Consume tal, consume esto, el otro, se te cae el cabello, consume esto, los músculos no funcionan, come esto y esto. Y estamos buscando mucho el cuidado del cuerpo. Pero, así como cuidamos el cuerpo, está bien que cuidemos el cuerpo, también debemos de cuidar, hermanos, lo que permitimos que entre en nuestra vida y entre en nuestro corazón. Debemos de cuidarnos de lo que está ingresando en nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Pensamientos, hábitos, no sé, relaciones, actitudes. Estas pueden traer repercusiones espirituales, hermanos. Pueden traer repercusiones espirituales, y eso es lo que le pasó a David. El pecado lo enfermó de manera interior, y su gozo, su espíritu, su conciencia lo acusaban. Dice en el Salmo 51, el pecado, mi pecado está delante de mí. Hermanos, Dios no solo perdona el pecado, la culpa del pecado, también Él sana las heridas del corazón. Y les voy a dar un ejemplo. Justo hoy día se acerca una persona y me dice: tengo un familiar que me ha hecho daño por mucho tiempo. Tengo un familiar que me ha hecho daño por mucho tiempo, y yo en mi corazón había decidido nunca más ayudarle. Nunca más ayudarle. Porque mi corazón, esta persona me ha maltratado, me ha golpeado. Y yo decidí nunca más ayudarle. Pero sabe, hermano, desde que yo comencé a conocer más de Dios, a conocer más de su palabra, yo he podido ser librado. He podido ser librado de esa carga. Ya no hay amargura en mi corazón. He sido sanado. He sido sanado de esta carga que tenía en mi corazón. Dice, ahora ese familiar está en un estado terminal. Está desahuciado. Y ¿saben? Yo estoy ahí atendiéndolo. Atendiendo a mi familiar. ¿Y saben cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, hermano? Me contaba su testimonio así cortito. Me dijo, ahora lo hago con amor. Lo hago contento, contenta. Lo hago con gozo. Lo hago con alegría. Hermanos, es que cuando uno viene de nuevo al gozo de Dios, Dios recrea un corazón limpio, un corazón con un espíritu nuevo, como dice el Salmo 51:10, un corazón ahora que busca la rectitud, el favor, la misericordia, la gracia de Dios. Así es el corazón que es renovado en Dios. Amén. ¿Has probado ese poder? ¿Ya lo has probado? Dios renueva los corazones. Y si ha sucedido algo así, confía en Dios. Como digo, Él es el que renueva todos los corazones y renueva
también un corazón quebrantado. Tercera cosa, hermanos, versículo 4, es el que rescata, dice, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, esa palabra hoyo, estaba viendo ahí cómo es que la traducían y me llamó la atención 3 significados de esa palabra. Dice que esta palabra hoyo se puede traducir como corrupción, como trampa o como abismo. Corrupción, trampa, abismo. Entonces yo dije, ¿a qué se referirá con corrupción? Y pensando en todo esto que Dios me estaba mostrando, es que Dios nos rescata de la corrupción del pecado. Dios nos rescata de cómo es que el pecado comienza a corromper tu vida, comienza a actuar en tu vida de modo que no le puedes adorar o alabar a Dios. Después la otra palabra que dice trampa, nos rescata de esa trampa en la que toda la humanidad ha caído. En Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículos 18 y 19, dicen las personas, se jactan de hacer sus maldades y dice que ellas ponen trampas a sí mismo. Dice Proverbios 1, versículo 18 y 19, hablando del camino de los injustos, de los caminos de los pecadores, es el contexto de toda esa porción de la palabra de Dios. Pero dicen el 1, 18 y 19 que ellos, los que hacen el mal, dice, ellos a su propia sangre ponen trampas, ponen acechanzas y a sus almas tienden trampas, tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. Hermanos, cuando uno cae en la trampa del pecado, cuando uno cae en el pecado, en esta corrupción, en esta trampa, piensa que puede dominar el pecado. Pero como dice en el Génesis, cuando el pecado comenzó a obrar en Caín, dice, el pecado se apoderó de él y dio a luz. Dio a luz, ¿qué cosa? Un asesinato, la muerte. Mató a su hermano Abel. Y la otra palabra que me llamó la atención es el abismo. Cuando dice te rescata del hoyo tu vida, es te rescata del abismo. El pecado, hermanos, cuando uno cae en el pecado, se puede ver también como las profundidades del pecado. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que nadie puede salir de esta trampa, de esta corrupción, de este abismo. Nadie puede salir. Y el único que puede rescatarte cuando tu alma, cuando tu mente, cuando tu alma y cuando todo tu ser se hunde en el pecado, el único que puede rescatarte de esta trampa es Dios. Dios es el único que tiene el poder para poder rescatar tu vida. Dios es el único que tiene el poder para poder librarte del pecado. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y acá, hermanos, en este punto, acá lo importante es, no te enfoques en cuántas veces has caído. Lo importante acá es creer que Dios tiene el poder para alcanzar tu alma y poder rescatarla de este abismo. Vuelvo a decir, no importa cuánto hayas caído, lo importante es creer que Dios tiene el poder para alcanzar y para rescatar tu alma. Amén. Entonces, hermanos, Él nos rescata de las profundidades del pecado y nos renueva cada día. Amén. Nos renueva cada día. Así es, hermanos. Y el salmista decía, entonces, Él es el que perdona mis pecados
es el que sana mis dolencias y es el que rescata del hoyo mi vida. Regresando, hermanos, al Salmo 103, regresamos para poder seguir con el siguiente punto. Estábamos leyendo el versículo 4, que Él es el que rescata del hoyo tu vida, y que dice la parte final del versículo 4, dice, es el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, el salmista David estaba recordando de toda la misericordia, la gracia, el favor que Dios había tenido desde que lo conoció. Estaba recordando cómo es que, o mejor dicho, quería yo sacar o ponerme en los zapatos de David. ¿A qué se refiere con ser coronado de favores y de misericordia? ¿A qué se refiere con eso? Yo me ponía a pensar y dije, tengo que ponerme en los zapatos del rey David. ¿Cómo es que David probó la misericordia de Dios? ¿Cómo es que el rey David fue coronado? ¿Cómo es que el rey David, me ponía a pensar, cómo el rey David llegó a ser rey? Me puse a pensar eso para poder entender a qué se refiere con ser coronado de favores y de misericordias. Y bueno, por razones de tiempo, no voy a estar leyendo a todos los versículos, pero cuando David fue hecho rey, no fue coronado, hermanos, por un mérito humano. Dice la Biblia que fue escogido por gracia divina. El rey David fue escogido por gracia divina. En 1 Samuel 16:7 es un versículo clave para poder entender de esa gracia divina que David pudo obtener en Dios cuando estaban buscando Samuel al futuro rey, porque el rey Saúl ya había sido quitado de los propósitos de Dios para el reinado. En el capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo, dice, lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? Jehová mira el corazón. En el versículo 12 y en el versículo 13 del mismo capítulo 16, dice, envió pues por él, o sea, por David, ¿no? Isaí, el padre, envió a llamar a David, porque habían venido todos sus hermanos y ninguno de ellos era, dice, envió pues por él y le hizo entrar, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó, dice, del cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó, dice luego, bueno, y se fue Samuel. Entonces vemos acá, hermanos, cómo es que David comienza a ver toda esa gracia divina en su vida. Si él fue rey, no era por mérito humano, era por la gracia divina. Fue escogido por Dios, por la gracia soberana, por su gracia soberana. Entonces vemos eso, hermanos, para entender a qué se refiere con favores y misericordias. También podemos ver los favores y las misericordias en los zapatos de David, en el pecado que hemos estado hablando, del Salmo 51. En el Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, había venido juicio ya para David,
por el pecado que había hecho. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13, dice, 2 de Samuel 12, 13, entonces dijo David a Natán, Natán era el profeta que le había ido a decir lo que había hecho, el pecado. Dios lo estaba confrontando al rey David a través de Natán y le dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, o sea, ha perdonado tu pecado y no morirás. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Versículo 13, así es. Entonces vemos, hermanos, que David no fue rechazado, fue perdonado por Dios. La misericordia y la gracia de Dios estuvo en David. Su gracia, el perdón de Dios, y le dijo, no morirás, tu pecado ha sido remitido, pero sí fue disciplinado. Y más adelante, tú puedes leer el capítulo, el hijo que tuvo David con Betsabé en adulterio, murió. Y fue una de las disciplinas que Dios le dio, aparte de otras, ¿no? Pero fue una de las disciplinas que Dios le dio. Hermanos, una de las cosas que podemos ver acá es que Dios lo llenó de favores y de misericordias. Esta palabra, coronar de favores y misericordias, significa rodear de favores y de misericordias. Y lo que estaba haciendo David era recordar cómo es que Dios lo había rodeado de favores y de misericordias en toda su vida, desde que fue escogido como rey y a través de cada acontecimiento, de cada suceso que él había hecho, que él había decidido, y muchos de ellos, pues sencillamente tuvieron repercusiones negativas por causa de su pecado. Entonces, ¿qué aprendemos de este punto, hermanos? De que Él nos corona de favores y misericordias, que David pudo probar la misericordia de Dios. Él estaba cercado de la misericordia de Dios. Acuérdate que la palabra corona es cercado, en esta traducción es cercado de la misericordia de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están cercados de la misericordia y la gracia de Dios? ¿Amén? ¿Sí? Puedes contemplar, puedes ver, reflexiona, medita, sé consciente, ¿no? Sé consciente de todas las bendiciones que Dios ha puesto a tu alrededor. Eso es lo que estaba haciendo David. Estaba siendo consciente y estaba diciendo, Dios ha sido misericordioso cuando me escogió rey, cuando me hizo acá, cuando debería haber pagado con la muerte, pero Dios me perdonó. Y por último, hermanos, regresando al Salmo 103, dice el versículo 5, es el que sacia de bien tu boca. Y me puse a ver varias versiones a qué se refiere con sacia de bien tu boca. Y en la NBI no dice boca, dice el que colma de bienes tu vida. La NTV dice colma mi vida con cosas buenas. Una mejor traducción, hermanos, de esa palabra boca, vamos a tomarlo así de manera literal, significa adorno, significa ornamento, o deseo o deleite. En lenguaje sencillo, cuando habla de boca, no se refiere tan solo al órgano físico, sino a una satisfacción de toda la vida. En otras palabras, vamos a traducirla este versículo, ya no a utilizar boca, sino decir que Dios, Él es el que satisface todos nuestros deseos. Dios es el que satisface todos nuestros deseos, toda nuestra vida. Dios satisface los deseos más
profundos. Eso es lo que estaba queriendo decir el salmista David. Está diciendo, Dios satisface hasta mis deseos más profundos. Él había estado satisfaciendo sus deseos, pero lamentablemente había caído en el pecado. Y el pecado, hermanos, lo había alejado de una alabanza consciente a Dios. Pero cuando él comienza a ser renovado por Dios, a ser perdonado, a ser sanado, a ser rescatado del hoyo, a ser coronado de favores y misericordias, él va a encontrar la satisfacción en Dios. Y por eso él va a decir, Dios, ahora tú has quitado el pecado de mi vida y en ti está mi satisfacción. Has sanado mis dolencias y en ti está mi satisfacción. Me has rescatado del abismo y ahora en ti está mi satisfacción. Me has llenado de favores y de misericordia. Me has restaurado mi dignidad. ¿Cuántos han probado de esta renovación en Dios? ¿Cuántos han podido lograrlo en este año 2025? ¿Cuántos pueden decir, Señor, tú eres mi satisfacción? Amén. ¿Sí? ¿Lo has encontrado? Quiero terminar, hermanos. Quiero terminar con el versículo 5 cuando dice, una vez que encuentres todas estas cosas, el versículo 5 va a decir, de modo que serás rejuvenecido, renovado, como el águila. ¿Qué significa, hermanos, ser rejuvenecido, renovado, como el águila? Bueno, entendiendo un poco en la cultura hebrea antigua, el águila, hermanos, era un símbolo de fuerza. Era un símbolo también de vitalidad renovada, de longevidad. Y el salmista estaba usando esta comparación para referirse a que Dios restauró su vida. Dios restauró mi vida. Dios me restauró las fuerzas, me restauró el ánimo. Y soy consciente de eso y por eso mi corazón le alaba. Y por eso mi corazón confía en Él. Existía la creencia antigua, hermanos, de que el águila al mudar las plumas recuperaba su fuerza, recuperaba su vigor, se rejuvenecía, o mejor dicho, se volvía joven. Aunque bueno, en estos tiempos sabemos que no es así, no es que el águila rejuvenece al cambiar su pico o al sacarse las alas o las plumas, perdón, y poder renovar el plumaje. No es así, pero la Biblia utiliza esa creencia popular, esa creencia conocida para transmitir esta verdad espiritual. Concluyo diciendo, hermanos, Dios restaura la vida, Dios restaura las fuerzas, Dios restaura el ánimo de los que confían en Él. Amén. Así como David, debemos de decirnos ahora, debo recordar los beneficios que ha tenido Dios en mi vida. Debo de recordar todo lo que Dios me ha mostrado desde que lo conocí. Porque un corazón agradecido siempre traerá alabanza. Amén. Amén, hermanos. Un corazón agradecido siempre traerá alabanzas. Pero ¿sabes qué? Es momento de que te levantes. Vamos a ponernos de pie. Es momento de que te renueves en las fuerzas de Dios. Es momento de que recobres el ánimo de confiar en Dios. Necesitas ser restaurado. ¿Quieres comenzar el 2026 alabando a Dios? ¿Quieres comenzar el 2026 con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, con un vigor, como dice así, como el águila, ¿no? Amén. ¿Quieres hacerlo bien? Pues es momento de que confíes en Dios y que entregues tu vida a Él. Confía en Él.
Entrégale tu corazón a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, gracias por tu palabra. Entendemos, Dios, que el pecado produce en mi vida culpa y me aleja de ti. Mi alma, mi corazón, mis pensamientos están vacíos, oh Dios, si tú no perdonas mi vida, si tú no perdonas mis pecados. Te pido, Dios, te pedimos, Dios, que quites todo el pecado de nuestra vida. Límpianos, limpia toda carga que impida satisfacernos en ti. Crea un corazón, Señor, agradecido. Límpiame de mis maldades y devuélveme el gozo, Dios, de estar contigo. Ahí mientras vas orando, si hay un corazón enfermo, dolido por el pecado, Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanarlo. Si hay alguien que se siente culpable o que su alma no puede alabar a Dios, Dios puede restaurar tu corazón cargado por el pecado. Él puede saciar tu vida. Pero en estos momentos tienes que tomar una decisión. Si Dios ha tocado tu corazón, necesitas ser restaurado por Él. ¿Quieres ser renovado en el poder de Dios? ¿Habrá alguien que diga: Dios, quiero que renueves mi corazón? Y necesitas alguien que te aconseje. Levanta tu mano para que un consejero se acerque. ¿Habrá alguien que diga: Dios, quiero que tú perdones mis pecados? Solo levanta tu mano para que un consejero pueda acercarse a ti. ¿Habrá alguien? Amén. Acá hay una hermana. ¿Habrá alguien más que desee consejería, que desee entregar su corazón a Dios? Solo levanta y baja tu mano para que se acerque un consejero. Es el momento de que decidas para que comiences bien este 2026. ¿Habrá alguien más? La iglesia sigue orando. Este 2026 vamos a iniciar con vidas restauradas. Y Padre, restaura la vida de cada uno de mis hermanos cada día, como dice tu palabra. Restaura nuestras vidas. Devuelve nuestras fuerzas, Señor. Así como el águila, dice el salmista, quiero tener ese vigor, ese ánimo para poder hacer tu obra. Padre, ayúdame a recordar cómo es que tú me has rodeado de favores y de misericordias. Ayúdame a recordar todos tus beneficios, Dios, porque mi corazón debe ser agradecido a ti. Quiero tener un corazón agradecido, que sea consciente de todas tus bendiciones, Señor. Crea en mí ese corazón que pueda transmitir estas verdades espirituales, mi Señor. Crea en mí, Señor, este corazón que se satisface en ti. Restaura mi vida. Entregamos, mi Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.